Habíamos hecho 10 reflexiones y vamos a seguir con algunas más. La 11ª reflexión nos lleva a considerar los pecados contrarios al pudor. En primer lugar tenemos la lujuria, que se opone a la castidad. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice: no os pertenecéis porque habéis sido comprados a gran precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Esta es la razón principal para que los hombres se traten a sí mismos castamente y traten castamente al prójimo. Si la razón principal es teológica: habéis sido comprados a precio grande, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Pero la lujuria debe ser entendida también rectamente y sin superficialidades. La lujuria es una profanación del ser. Por eso la lujuria tiene como máximo alcance el alcance de un sacrilegio. Cuando en la primera carta a los Corintios se dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿He de abusar yo de los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una ramera? El alcance de estas palabras paulinas le otorgan a la defensa del pudor y a la lucha y a la impugnación de la lujuria un alcance claramente teológico. La lujuria es un naufragio, dice von Hildebrand, es el naufragio del ser, pero cuando el ser naufraga, cuando el ser se profana, lo que estoy profanando es lo que Dios puso en mí y lo que Dios quiso en mí. Esto expresado por el apóstol cuando el apóstol refrenda: vosotros sois el cuerpo de Cristo, no podéis convertiros en el cuerpo de una ramera. ¿Qué efectos produce la impudicia? ¿Qué efectos produce la lujuria? Porque insisto, y discúlpenme que reitere este tema, hay una tendencia jansenista a desdibujar la gravedad del pecado de la impudicia o del pecado de la lujuria, creyendo que es una cuestión puramente de escrúpulos, o una cuestión puramente corpórea o externa. Los efectos de la impudicia son desórdenes que se dan en el ámbito de la inteligencia y desórdenes que se dan en el ámbito de la voluntad. En el ámbito de la inteligencia se desordena por la lujuria, y ese desorden de la inteligencia se manifiesta por el enceguecimiento de la mente, la precipitación y la falta del don del consejo, la irreflexión y la inconstancia. No diré yo, no lo dice la Iglesia, que todo irreflexivo, que todo inconstante, que todo precipitado es un lujurioso, pero sí es cierto que todo lujurioso es un precipitado, un irreflexivo, un precipitado por vía del enceguecimiento de la mente. Pero además se producen desórdenes en la voluntad, el amor propio y el odio a Dios, el amor a la vida presente, el carpe diem, goza el momento, disfruta el día, y el odio por las postrimerías. El hombre impúdico, el hombre lujurioso, no quiere ni siquiera oír hablar de las postrimerías. Se pone muy nervioso, muy inquieto cuando se le habla de la muerte, del juicio, del infierno o de la gloria. Y las 4 clásicas postrimerías, también llamadas los novísimos en el lenguaje teológico un poco más pulido, son precisamente los elementos que ponen inquieto y perturban al hombre lujurioso. Porque el impúdico se ama a sí mismo, no ama a Dios, y ama la vida presente y siente horror ante la posibilidad de la muerte. Pero el otro pecado contrario a la castidad es el adulterio espiritual. Si el espíritu se recrea en placeres contrarios al orden divino,
podemos hablar de fornicación espiritual. Por eso vean, vayan advirtiendo, que no se trata solamente de combatir la lujuria en su manifestación meramente carnal. Aquel personaje del arcipreste de Ita, don Carnal, que luchaba con doña Cuaresma, es la manifestación más burda, más ramplona de la impudicia o de la lujuria. Pero, recuerden, hay una impudicia que se manifiesta en el desorden de la voluntad y el desorden de la inteligencia, más sutil, más honda y más gravemente que la pura lujuria sensual o carnal. Y el caso del adulterio espiritual es el otro pecado contra la castidad que casi nunca se tiene en cuenta, que es la fornicación del espíritu. El espíritu fornica cada vez que entra en contacto indebido, en cópula indebida, con aquello que conspira contra el mismo espíritu. Y lo que conspira contra el mismo espíritu es la violación de los 10 mandamientos. Por eso dice San Basilio: yo soy un Dios celoso, y celo a aquel que corrompe en adulterio mi belleza en vosotros. Todas las formas de adulterio, contrarias al plan de Dios, de adulterio del espíritu, de amancebamiento del espíritu, son fruto del pecado contra la pureza, son fruto del pecado contra el pudor. Decimos segunda reflexión. En la cultura cristiana tradicional, la virtud del pudor se sostenía en la educación, en la crianza, pero también en algo hoy absolutamente desconocido, dejado de lado y hasta mal visto, que es lo que se llamaba antiguamente las reglas de la urbanidad. Las reglas de la urbanidad se basaban en la prioridad del alma espiritual trascendente sobre la carne transitoria. Es cierto, y también tenemos que reconocerlo, es cierto que hubo un tiempo en que una educación centrada exclusivamente en las reglas de la urbanidad pudo crear personajes puramente urbanos, pero tal vez afectados o amanerados, es decir, personas que sobreactuaban. Esto es cierto, y tal vez alguno de nosotros recuerde el caso de personas sobreactuando o impostando o forzando un conjunto de reglas de urbanidad. Pero, como dice el refrán, el abuso no quita el uso. De modo que, como en el caso del cuerpo del hábito, se suprimió la regla de la urbanidad por considerarse que la regla de urbanidad engendraba personas solemnes, ahuecadas o estériles, pero no es que se suprimieron las reglas de urbanidad para dotarle al hombre un estilo, no, se suprimió todo. Entonces no han quedado ni las reglas de urbanidad ni el estilo, porque no es que hay una corriente espiritual que le dice a los hombres: miren, no es necesario que usted le corra el asiento a la dama o la deje del lado de la pared cuando caminan juntos. Todo esto ya es algo obsoleto, perimido, suena a fingimiento, a sobreactuación. Usted, señor, debe tener en rigor un estilo aristocrático de la vida. No, se suprimió eso de cuajo y también lo otro. Entonces no ha quedado nada. No ha quedado ni el gesto de la silla ni el estilo señorial. Al contrario, ha quedado la posibilidad de partir de la silla a la dama o directamente de quitársela para que se caiga cuando se siente. Es decir, lo que ha quedado es la grosería, que está a la orden del día. Cualquiera lo puede ver con solo asomarse un minuto a la pantalla televisiva. El show y el despliegue de la grosería no tiene límite, es inimaginable. La fertilidad de los groseros hoy, si tuviera parangón con la fertilidad de los castos, nos permitiría tener una patria, una ciudad siquiera, un poco más pública, un poco más elevada espiritualmente. Pero entonces, la aproximación entre el hombre y la mujer, regida por la virtud del pudor, empezaba siendo una aproximación espiritual. Y en ese clima de belleza y de elevación nacían los afectos.
los afectos se iban transformando en sentimientos sólidos, y estos sentimientos sólidos al fin se consumaban en una unión íntima dentro del orden sacramental. Estos eran los pasos naturales frente a los cuales hoy el mundo se burla. La posibilidad de que el contacto empiece siendo espiritual, casi místico, en el atrio proverbial de la Iglesia, y que después, con el paso de los meses y de los años, termine siendo unión carnal sacramental, esta posibilidad hoy ya es una demencia. Esto ya hoy no ocurre en ningún sitio. Lo que se ha entronizado es el camino opuesto. Primero es la unión carnal, sin ninguna presencia sacramental o ritual o litúrgica o pararitual o paralitúrgica, y después con el tiempo en una de esas se aman. E incluso es posible que a los meses de estar copulando conozcan sus respectivos nombres. Ha pasado en ocasiones que los amancebados conocen finalmente cómo se llaman después de meses de alegre fornicación. Entonces, ¿cómo llega hoy una mujer y un hombre a la edad en que podría formar un matrimonio? En un clima de precocidad sexual fomentado por los medios masivos de comunicación. En un clima de promiscuidad fomentado por la coeducación, incluso la católica. Por un clima de impudicia fomentado por la publicidad. El domingo pasado, La Nación, que como ustedes saben es un diario serio, anticipándose a los festejos del Día del Padre, inventado comercialmente para el próximo domingo, nos regaló a todos los padres, y así lo anunció con bombos y platillos, lo que a los padres nos gusta. Natalia Oreiro de vestido, Oreiro, no sé cómo se llama, de vestida, y computadora, fierros y moda. Eso es lo que nos gusta a los padres. Entonces La Nación gentilmente nos regaló eso. Meretricio de vestidas, computadoras, fierros y modas. Eso es lo que nos regaló para el Día del Padre. Ahora no pretendo que el señor Bartolomé Mitre me ponga una estampita de San José. No tiene ningún derecho a ofender a la paternidad argentina, considerando que todos los padres somos simplemente esos. Una plaga de viejos verdes y babosos que estamos esperando que aparezca esta meretriz de vestida público. Nadie reacciona, por supuesto. Si usted dice algo, usted es un mojigato o un paguato, y entonces le pasó a un amigo mío, el pobre Juan Olmedo Albapose, que mandó una carta diciendo que Bartolomé Mitre no lo hubiera permitido, y lo ridiculizaron en público durante 3 números consecutivos. Hasta aquí, digamos, las 12 reflexiones. Pero parece oportuno, llegado a este punto, preguntarse qué es realmente la castidad. Hay un texto precioso de Dionisio que dice así: porque lo oculto lo veneramos al no escrutarlo, lo inefable al callarlo, y esto proviene de la santidad y castidad del ánimo que no se entiende fuera de sus metas. Si se entiende esta definición de Dionisio, nos podemos ir tranquilos. Ser casto es no extenderse fuera de las metas. El casto es el que se ciñe al ser querido por Dios y creado por Dios. Es decir, que el casto es el hombre contenido, y por eso es el hombre contento, por eso es el hombre feliz. Contrariamente al mujeriego o al impúdico, que no es feliz, sino que parodia y remeda la felicidad, que es algo muy distinto, porque la felicidad, Santo Tomás nos dice, está en la virtud. Y esta expresión de Dionisio coincide con lo que enseña Santo Tomás. Castigad el ánimo, que no se extienda fuera de sus metas. Y coincide con lo que dice San Bernardo: ama verdaderamente, ama castamente el que ama a aquel mismo que ama y no algo distinto de él, que es verdaderamente la prueba más alta del amor y la más difícil. El que ama verdaderamente, ama castamente, y el que ama en verdad y en castidad, ama a aquel mismo que ama y no algo distinto de él. Es decir, ama la condición creatural que Dios le puso. Por eso, el único amor realista es el amor casto. Y el único amor ficticio es el falso amor, el que imagina en el otro
atributos físicos que el otro no tiene, o que lo desea en función de atributos físicos que no tiene o que tuvo y ya no tiene. Solo en el silencio fecundo de la vida contemplativa, se pueden descubrir las esencias. Esto no es nuevo, es decir, ¿cómo descubrir las esencias? En la vida contemplativa. No hay otra vía filosóficamente, ni siquiera históricamente. El amor casto, entonces, no es el que usa al sujeto amado, no es el que se sirve de él, sino que es el que respeta profundamente al otro en tanto criatura, a la identidad del ser que habita en él por obra y gracia de Dios. Vuelvo entonces a la definición de Dionisio, porque lo oculto lo veneramos al no escrutarlo, lo inefable al callarlo. Miren la hilvanación de los conceptos. Y esto proviene de la santidad y castidad del ánimo que no se extiende fuera de sus metas. Quiere decir entonces que casto es el hombre que sabe de reverencias, que sabe de inclinaciones ante el misterio. Casto es el hombre que venera lo oculto sin escrutarlo, el santo santorum, el velo. Casto es el hombre que calla ante lo que es inefable. Porque también se puede pecar contra la castidad, pecando contra la inefabilidad. Lo inefable es lo que no se puede describir con palabras. ¿Y cuántas veces presenciamos personas en determinadas circunstancias en las cuales deberían callar y hablan? Y hablan. Hay muchas personas que, pudiendo ser perfectas, hablan frente a lo inefable. Frente a lo inefable conviene callar, salvo que seamos Homero frente al mar o Garcilaso frente a la rompiente. Entonces habrá que decirle: oiga, mi amigo, dígame algo, que seguro que le va a salir lindo, pero si no, es mejor callar. Y el que no sabe callar frente a lo inefable, profana lo inefable y no es casto. Y es propio también del hombre impúdico y lujurioso tener que hablar permanentemente frente a todo y ante todo, no saber callar. La castidad es hacer callar todo aquello que perturba la esencia misma. La castidad es el silencio que elimina todo estrépito y que impide ir a la cosa misma. Y la castidad, por extensión, es hacer callar la sensualidad desordenada. Pero adviertan esto: si yo solo hago callar la sensualidad, pero no hago callar todo lo que desborde mi ser, tampoco soy casto. La castidad es ver las cosas como son, es ver las cosas nacer y brotar y germinar, y verlas en lo posible como Dios las creó, como dice Anzoátegui, es verlas como recién salida de las manos de Dios. No es el silencio de la vaciedad, no es el silencio de la nada de los existencialistas ateos, es el silencio de la plenitud fecunda del ser. Silencio, dice Saint-Exupéry, puerto para el barco. Silencio en Dios, puerto para todos los barcos. La castidad entonces es el silencio en el cual podemos concentrarnos, en el cual podemos prestar atención, en el cual podemos prestar atención a la existencia del otro. Es el silencio en el cual negamos lo superfluo y recuperamos la sobriedad. La castidad está muy emparentada con la sobriedad, así como la impudicia está muy emparentada con la embriaguez. Es el silencio del que ha escrito San Ambrosio: gozando de la divina presencia, en una contemplación castísima estoy. Vean cómo todo se va estructurando, arquitectónicamente, cómo nos van llevando los santos y los sabios de su mano para que todos los conceptos se concatenen. De manera tal que otra vez Dionisio, refrendando lo de San Ambrosio, dice: veneramos lo indecible con casto silencio. ¿Ven? Entonces hay castidad en la capacidad de respetar aquello que es inefable. Hay castidad cuando el hombre es circunspecto, porque el circunspecto es el que respeta la naturaleza de las circunstancias.
Solo el impúdico no sabe respetar la naturaleza de las circunstancias. Y entonces cuenta chistes verdes en los velorios. Ustedes me dirán, lo hacen todos porque hemos sido ganados por la impudicia. Porque la castidad es sobriedad. La castidad es circunspección. La castidad es inefabilidad. La castidad es silencio. La castidad es respeto por la identidad de las cosas. La castidad es contención y la castidad es felicidad. Porque es virtud. No se podrá recuperar esta virtud si no recuperamos los elementos que la constituyen. Por eso mi insistencia en describir casi puntualmente cuáles son aquellos elementos que componen la castidad. Porque es un error, aunque un error repetido, ceñir la castidad a la continencia. Una persona puede ser continente y puede no ser casta. Fíjese el triste caso del padre Mariani. Luchó toda su vida, sin oponer ninguna resistencia, por cierto, contra la tentación al celibato. Cuando cede una y otra vez, por natura y contra natura, se exhibe. Es decir, que este pecado es múltiple. Y se equivocaría quien creyera que el pecado de este desventurado, de este desdichado, es solamente un pecado contra la carne. Es un pecado contra el espíritu. Es en primer lugar un pecado contra el espíritu. Ha pecado contra lo que decíamos recién citando al apóstol San Pablo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Soy parte del cuerpo de Cristo, no podéis ser parte del cuerpo de una ramera. Y si se prefiere eso, pues entonces el hombre se rameriza. Una última cuestión, ligada tal vez al ámbito en el que damos estas charlas. ¿Cómo educar la virtud de la castidad? ¿Cómo educar la virtud del pudor? Hemos hecho 12 reflexiones sobre lo que es el pudor, hemos hecho una o dos breves reflexiones sobre lo que es la castidad, pero ahora queremos redondear esta exposición preguntándonos de qué modos posibles podemos nosotros intentar educar esta virtud, que es la virtud del pudor, dentro de la gran virtud de la castidad. Una vez más tengo que decirles que no tenemos recetarios, pero podemos tener consejos prácticos y sugerencias concretas sobre la base de lo que el magisterio de la Iglesia nos viene enseñando. En primer lugar, el festejo de los sacramentos. Nosotros tenemos que vivir la liturgia familiar y la liturgia escolar. Los tiempos en la casa, los tiempos en la escuela, para un católico, para un bautizado fiel, tienen que estar regidos por los ciclos litúrgicos. No se trata solamente de feriados en el calendario, el tiempo tiene que ser sacralizado. Si se vive en un tiempo sacralizado y en un espacio sacralizado, es más difícil pecar. Por eso San Juan Bosco, y aquí un consejo de un gran educador, de un gran pedagogo, decía: intentemos por todos los medios de poner al chico en la imposibilidad física de pecar. Cuando se refiere a la imposibilidad física, no está pensando en castrarlo para conservarlo casto, sino al contrario, en rodearlo de esa sacralidad del tiempo y del espacio que le permita, en medio de esa sacralidad, aspirar a lo superior y ordenar lo subalterno. Segundo consejo, tenemos que volver a conjugar algunos verbos que están prohibidos. El verbo reprimir, el verbo censurar y el verbo discriminar.
El verbo reprimir aparece incluso en nuestras leyes, solo que como hoy es un pecado mortal, el único, reprimir, y solo que como hoy todo represor de suyo es una mala persona, se ha abolido este término. Se ha decretado la abolición. El término ha sido dado de baja y ha periclitado. Sin embargo, la represión de lo malo es buena. La censura de lo malo es buena. Y la justa discriminación, que es sinónimo de jerarquización, es buena. Tercer consejo: el sentimiento de culpa es lícito siempre y cuando me lleve al perdón si tengo que perdonar y a la enmienda si tengo que ser perdonado. Querer abolir el sentimiento de culpa también es algo que hoy se ha impuesto coactivamente y que no conduce necesariamente a mejores frutos. No necesariamente. Es cierto, podemos admitirlo, que una crianza sostenida exclusivamente en la creación de complejos de culpa, sobre todo cuando no existen culpas algunas que purgar, puede llevar a la neurosis. De hecho, sabemos de infinidad de casos. Pero el reconocimiento de la culpa, cuando la culpa existe, no el ocultamiento de la culpa. El reconocimiento de la culpa cuando la culpa existe, el saber que uno ha pecado contra la pureza. Y el enmendarse, o el saber aceptar el perdón si uno ha sido objeto de ese pecado, es parte de lo que podemos hacer para educar esta virtud. Otro consejo: hay mortificaciones que son legítimas y que también han sido abolidas, y que prudentemente regidas por un buen director espiritual pueden ayudar a la educación de la castidad y a la educación del pudor. La Iglesia no le pide a nadie que se apriete el dedo con la puerta todos los días, pero sí se nos piden mortificaciones ordenadas, proporcionadas, prudentes, vigiladas, razonables. El ayuno, por ejemplo. Aunque hay mortificaciones que van más allá del ayuno, lo que podía ser la mortificación de la vista. No ver al presidente durante una semana, por ejemplo. Aunque creo que sería un gozo, de manera que no lo hagan. Otro consejo, que también lo da San Juan Bosco: buenas y malas compañías. Esto sí que creo que es lo único que los padres todavía conservan por sentido común, aunque a veces demasiado tarde advierten. Pero las compañías son fundamentales. San Juan Bosco habla de la compañía de los genios. Claro, es difícil poner hoy a un hijo, a un alumno en contacto con los genios, salvo, digamos, a través de los grandes autores, pero es bueno regirse por la ley de las buenas compañías y es bueno sacarse de encima las malas compañías. Otro consejo: divertirse no puede ser sinónimo de llevar a cabo algo escabroso. Y hay que saber suspender las diversiones si se vive litúrgicamente, por ejemplo en tiempo de Cuaresma. Pero al contrario, hoy se pide la prolongación del carnaval, la prolongación de los feriados del carnaval, y por supuesto se van haciendo cada vez mayores concesiones. Antes, justamente, el carnaval, como su palabra lo indica, era sinónimo de que la carne valía, el carne vale. Y se terminaba el vale la carne cuando empezaba la Cuaresma. Bueno, obviamente hoy la carne vale, la carne sinónimo de sensualidad desordenada, en todos los ciclos litúrgicos que ya no se consideran como tales. Divertirse desordenadamente para socorrer a los necesitados es ilegítimo. Yo no puedo hacer un espectáculo de striptease masculino para Cáritas, no puedo. Si lo van a hacer tampoco me avisen, como dice el chiste, pórtense bien, si se portan mal me avisan. Bueno, no hagan esto, porque hay parroquias que lo hacen. Entonces organizamos un desfile de modelos, las nenas se exhiben desnudas, pero lo recaudado es para los circundados de Santa Fe.
Tener en cuenta las circunstancias de tiempo, de lugar y de personas. Otro consejo, no escandalizar. Las máximas del mundo no son las máximas del Evangelio, y las alegrías del mundo no son las alegrías cristianas. Tenemos que combatir el analfabetismo moral. Miren, yo esto lo he aprendido tarde, aunque siempre teóricamente lo supe, en la práctica lo he aprendido tarde. Es lo que dice Pío XII. Muchos son malos todavía porque no han sido suficientemente amados. Muchos son malos todavía porque nadie les enseñó el catecismo moral. Hay analfabetos morales, abundan. No solamente hay maliciosos, no solamente hay perversos, hay analfabetos morales. Y hoy, por esta pérdida intencional del sentido común y por este deterioro del sentido de lo obvio provocado por el nazismo cultural, hoy un juicio cínico es todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, son juicios cínicos. Hay que desterrar los juicios cínicos de la crianza y de la educación. El papel del detalle. El egoísmo es enemigo de la pureza. Una persona egoísta difícilmente puede hacer casta. El trato dispensado al prójimo. La sinceridad no es sinónimo de promiscuidad. No se trata de buscar ninguna artificialidad, pero la espontaneidad y la sinceridad también son virtudes, y en tanto virtudes coadyuvan a la práctica de la castidad. Otro consejo, cuidado con las adicciones peligrosas. Las adicciones peligrosas son las adicciones al alcohol, y las adicciones a la computadora, y las adicciones al baile, y al fútbol, y a la televisión, todo lo que sea desordenado. Entiendan y no crean que esto es jansenismo. No se vaya nadie de acá diciendo, no puedo ver un partido de fútbol, vean 40, vean 100, pero es un partido de fútbol. ¿Quieren bailar? Bailen. Agarren a la persona que tengan más a mano, amiga y de confianza, querida, y pónganse a bailar. Hay lugares donde uno va a bailar y se pone en ocasión de pecado, lo sabe cualquiera, que es una industria del pecado, determinado tipo de bailes, todo el mundo lo sabe. Y por lo tanto el sentido común me dice, ¿dónde puedo ir a bailar? ¿Dónde no? ¿Con quién puedo bailar? ¿Con quién no? Entonces la iglesia no es cancenista que dice no baile, porque el rey David bailaba delante del Santo Santorum, y es el rey David, figura de Jesucristo. Nadie se rasga la vestidura por estas cosas, no somos ángeles. Es cuestión de ordenar los sentidos, de ordenar la sensualidad y de regir las acciones de los hombres por la virtud de la eutrapelia. La virtud de la eutrapelia, les aclaro, está ligada a la virtud de la templanza, por eso que es pariente de la castidad, el saber divertirse. Todo lo que sea adicción desordenada es lo que conspira contra la pureza. ¿Cuántas veces hemos comentado el tema de lo de Internet? Nadie niega el valor de Internet, nadie niega el valor de la computadora, de la informática, pero las adicciones también ahí son peligrosas. Son peligrosas, por eso la iglesia, y el mundo se ha reído, ha sacado recientemente esa referencia, esa alusión a los pecados que se pueden cometer mediante el uso de la informática. El mundo, que se ríe y que no entiende, dice que se han inventado pecados nuevos. No se inventó ningún pecado nuevo. Lo que se inventaron y se multiplicaron desdichadamente son las ocasiones de pecado. Y la informática, desordenadamente utilizada como una adicción, es una ocasión para los viejos pecados. No hay nada nuevo bajo el sol. De manera tal que no es que hay nuevos pecados, hay nuevas formas, innúmeras ocasiones para pecar. Una de esas formas nuevas e innúmeras está a través del uso desordenado de la informática. Otro consejo, es necesario cuidar lo que se llamaba antiguamente la compostura exterior o la urbanidad, que significa esa capacidad de reverencia, esa capacidad de señorío, no la artificialidad, no la solemnidad vacua, no la negación de los sentidos, entiéndase. Una y otra vez, aclaro, la Iglesia condenó el jansenismo. El jansenismo está condenado por la Iglesia.
Y el jansenismo justamente es eso, la escrupulosidad, la negación del cuerpo, el angelismo. No, la Iglesia no enseña eso. Al contrario, la Iglesia se ha regocijado a lo largo de los siglos, mostrando precisamente a María Santísima como Madre del Amor Hermoso, y ha dicho de ella que tuvo el privilegio de tener a Jesús sobre su pecho, dándole a la vez miel y besos. Y miren qué imagen sensual, ordenada, hermosa. El privilegio de la Virgen de poder darle el pecho al niño y a la vez la miel de ese pecho y los besos de esa boca. Es decir, la imagen es claramente sensual, ordenada. Por eso la Iglesia no niega el mundo de los sentidos, pide que se ordenen mediante la virtud. Pero es importante la recuperación de lo que podemos llamar la compostura exterior. El hombre que está pendiente de todo, no está pendiente de nada. Porque la impudicia también lleva a la desconcentración. Porque el alumno que está en la clase y no se puede concentrar, porque está viendo la ropa interior de la profesora que tiene enfrente, o la de su compañerita, entonces, ¿qué quieren que hagamos? Lo vendo, lo hago, lo tengo que educar. ¿Cómo suprimo yo el uso impúdico de Internet? ¿Pongo un virus en la máquina? La única solución es la castidad. Puedo poner 14 llaves en el cuarto en que esté la computadora. Puedo poner no sé cuántas paredes de fuego que se han inventado ahora para que no pasen los programas pornográficos. Es lo mismo. Tengo que educar en la castidad. Si no logro la crianza en la pureza, es inútil. Esta tarea es muy larga, muy difícil, es de toda la vida. Y hoy todo conspira contra esta educación, todo. Diría yo entonces, para redondear, que el camino para educar en el pudor no es nuevo. Es el camino de la decencia, es el cuidado de los modos, de la palabra, de la conducta, del vestido, es el cuidado de las imágenes. Aristóteles enseña en la ética que la imagen suscita afecto. Si yo rodeo al niño, al joven, de imágenes puras, sus afectos serán puros. Si yo rodeo al niño, al joven, de imágenes impuras, sus afectos serán impuros. Hay que volver al recurso de la imitación, de la mímesis. Hasta la reproducción de la mímica, dice Aristóteles, ayuda a la formación del sentimiento. La recuperación de lo que se imita, que debe ser siempre noble y elevado. La recuperación del sentido estético de la vida, porque la belleza también va ligada al pudor. La impudicia y la fealdad van juntas. El pudor y la belleza también van juntas y armónicamente. Y un último consejo que nos lo da buenamente don López Quintás en su clara distinción sobre el éxtasis y el vértigo. Dice López Quintás: la vecindad física no siempre es encuentro. Y cuando confundimos el encuentro con vecindad física, caemos en la impudicia. En el colectivo permanentemente tenemos vecindades físicas, y muchas indeseables. No podría decir yo que tenemos encuentros existenciales con nuestros vecinos de tribu en el colectivo o en el tren. La sinceridad no es sinónimo de desparpajo y de insolencia, dice López Quintás, que se está hablando a los jóvenes. El movimiento no es sinónimo de dinamismo. Una persona puede moverse por hiperquinesia y no ser espiritualmente dinámica. El vértigo no es el éxtasis. Y es preferible siempre ser mejores antes que estar mejor. Vivir en vigilia que vivir de disfrutes. El Papa Juan Pablo II
tiene una carta dirigida a los jóvenes que es del año 1995 y agrega 4 consejos concretos a estos que hemos tratado de dar en esta charla. Dice el Papa: aceptar la fatiga y el esfuerzo. La juventud, diría Claudel, no es la edad del placer, es la edad del heroísmo. Por lo tanto, toda educación en pro de la castidad, de la pureza y del pudor debe resaltar, enfatizar en el hombre lo que decían los griegos, el foros: la fatiga, el esfuerzo, la disciplina, el trabajo. Segundo consejo pontificio: crecer en sabiduría y en gracia, y no solamente en desarrollo muscular. Tercer consejo pontificio: estar siempre prontos para dar testimonio de la esperanza a aquel que la solicita. La esperanza es la virtud del camino, dirá Santa Teresa de Jesús, maestra de pureza. Y el cuarto consejo de Juan Pablo II: sabed que pasan las cosas de abajo, buscad las cosas de arriba. Y cuando el Papa dice buscad las cosas de arriba, se está refiriendo precisamente a las cosas del cielo. Es decir, buscad la salvación. Si tenemos presente lo que hemos dicho hace un rato, que la castidad es silencio, es misterio, es inefabilidad, es circunspección, es sobriedad y es austeridad, entonces estos consejos que yo he ido tratando de glosar tendrán posiblemente desde el punto de vista pedagógico algún sentido mayor. Porque es posible que algunos se pregunten, con todo derecho, ¿cómo bajo yo a la práctica este conjunto de consejos que hemos elaborado? ¿Cómo bajamos a la práctica estos consejos? Y la única forma de bajar a la práctica y de aplicar estos consejos es desglosando el concepto de la virtud de la castidad. Porque si entonces yo sé que la virtud de la castidad es silencio, no promuevo el mutismo o el hermetismo, pero castigo la charlatanería. Si sé que es circunspección, castigo la desubicación. Si sé que es sobriedad, castigo la gula o la destemplanza. Y así, paso por paso, día a día, hasta poder forjar en nuestros hijos o en nuestros alumnos ese modelo que ha defendido el apóstol San Pablo, cuando decía: dichoso el varón que soporta la tentación, probado recibirá la corona de la vida con que Dios prometió premiar a quienes le aman. Muchas gracias.